Si deseas conocer lo que permanece oculto en los relatos de las dimensiones más altas, quédate aquí y escucha hasta el final. No llegaste a este lugar por casualidad, aunque pienses que diste clic por curiosidad o por azar. Hay algo más profundo que te trajo hasta este instante. Fue una vibración, un movimiento silencioso en tu interior, una especie de memoria antigua que se activó justo en el momento en que tus ojos encontraron estas palabras. Y mientras tu mente todavía duda, tu alma ya sabe que ha comenzado algo que no se puede detener. Algunos lo llaman destino, otros lo llaman resonancia, pero en realidad no son más que nombres para describir un mismo misterio, el de un llamado invisible que no se oye con los oídos, sino que se siente con la totalidad del ser. Ese llamado, como un eco que atraviesa los siglos, es la primera señal de que lo que vas a escuchar aquí no es un simple discurso. Es un mapa, es una llave, es un espejo que va a mostrarte algo que en lo más profundo ya reconocías, aunque lo habías olvidado. Cierra los ojos un momento y respira. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Esa respiración es tu primera prueba de que lo invisible ya te sostiene. Nadie ve el aire, pero sin él no hay vida. Así también ocurre con estas enseñanzas. No podrás tocarlas con las manos, pero al rozar tu conciencia las sentirás más reales que cualquier piedra. Porque lo que vas a escuchar no pertenece únicamente a la historia ni a la mitología, sino a la vibración viva que atraviesa los tiempos. Hoy vamos a hablar de Thoth, pero no lo haremos como quien estudia a un personaje del pasado. No es un mito que quedó atrapado en los jeroglíficos ni un dios que descansa en los templos olvidados del desierto. Thoth es una conciencia, una inteligencia viva que nunca estuvo limitada a una época o a un cuerpo. Se manifestó en distintas formas, con distintos nombres: Hermes para los griegos, Tauti para los egipcios, Enoc para los hebreos, pero detrás de todos esos rostros late una misma fuerza, un mismo mensaje, un mismo código. Ese código no se escribe en libros ni se encierra en templos de piedra, se transmite de alma a alma, de vibración a vibración. Y cuando llega el momento, aparece frente a ti en forma de palabras, de sueños, de símbolos, o incluso de un video que parecía casual, pero que en realidad era el portal hacia otra capa de tu propia existencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos símbolos antiguos despiertan en ti una emoción que no puedes explicar? ¿Por qué nombres como Hermes o Thoth resuenan en lo más hondo de tu ser, aun cuando nunca los estudiaste? No es porque alguien te los haya enseñado, es porque ya estaban inscritos en tu memoria ancestral, y ahora, simplemente, han sido activados. El llamado invisible siempre comienza con una sensación extraña. No es un trueno ni una voz exterior. Es un leve desajuste en tu percepción cotidiana. De pronto miras el mismo cielo, la misma calle, las mismas personas, pero algo en ti sabe que ya no es igual, como si hubieras cruzado sin darte cuenta un umbral. Esa es la primera señal de que estás entrando en contacto con lo que los iniciados llamaban la vibración antes de la forma. Thoth enseñaba que lo real no empieza con la materia, sino con la vibración que la sostiene, que todo lo que ves afuera es apenas un reflejo de lo que primero nació en lo invisible. Imagina por un instante que todo lo que piensas y sientes son semillas que caen en el jardín de tu conciencia. Algunas germinan como flores de confianza y expansión. Otras se transforman en malezas de miedo y limitación. En el campo físico tardarían meses o años en florecer, pero en el campo del alma la cosecha es instantánea. Un pensamiento de miedo florece al momento en forma de ansiedad, de tensión en el cuerpo,
de decisiones pequeñas que encadenan tu vida. Un pensamiento de confianza se abre de inmediato como calma, como una postura erguida, como un sí a la vida. Thoth decía que este era el verdadero poder del ser humano. Reconocer que en el instante en que eliges un pensamiento, ya estás eligiendo la realidad. Este conocimiento fue considerado peligroso porque otorga libertad. Un ser que sabe que la realidad se organiza desde dentro no necesita mediadores, ni sistemas, ni cadenas. Por eso a lo largo de la historia se intentó silenciar, distorsionar y enterrar, pero como todo lo verdadero, nunca pudo ser destruido. Se escondió en símbolos, se disfrazó de mito, se recubrió con religiones, pero permaneció vivo, esperando a quienes estuvieran listos para recordar. Y si estás aquí, es porque algo en ti ya comenzó a recordar. Tal vez lo notes como un cosquilleo en la piel, como una extraña calma en medio de la rutina, o como una pregunta que no te deja en paz. ¿Quién soy en realidad? Ese es el eco del llamado invisible. Un eco que no viene de afuera, sino de lo más profundo de tu propio ser, porque Thoth nunca buscó crear seguidores, sino buscadores. Nunca quiso imponer verdades, sino despertar preguntas. Y cada vez que alguien se detiene a mirar más allá de la forma, su presencia vuelve a vibrar. Pero este llamado no siempre es cómodo. Al principio despierta resistencias. Tu mente antigua, esa parte programada para sobrevivir en lo conocido, te dirá que nada de esto tiene sentido, que son palabras bonitas pero inútiles. Esa voz es como una serpiente que intenta robar la pluma del escriba, impedir que escribas tu propio destino. Y sin embargo, en esa resistencia se esconde la mayor prueba de que algo verdadero está ocurriendo. Porque lo falso no genera resistencia, lo falso se acomoda, se adapta, pasa desapercibido. Lo verdadero, en cambio, mueve las estructuras, sacude lo que parecía sólido, obliga a mirar donde no querías mirar. Por eso Thoth enseñaba que el primer umbral no es externo, sino interno. El verdadero templo se abre cuando reconoces la batalla silenciosa dentro de ti. La batalla entre la voz que te limita y la voz que te libera. Entre el miedo a lo desconocido y la atracción hacia la verdad. Y justo allí, en ese cruce, nace el camino del iniciado. No porque alguien te dé un título o un ritual, sino porque tú eliges seguir avanzando a pesar de la duda. Hoy ese llamado vuelve a sonar, no como un decreto antiguo, sino como una vibración viva en tu presente. No es coincidencia que justo ahora, mientras escuchas estas palabras, sientas que algo en tu interior se mueve. Tal vez es pequeño, casi imperceptible, como el batir de alas de un pájaro al amanecer. Pero si lo sigues, descubrirás que ese pequeño movimiento es la señal de un despertar mayor. Respira otra vez. Siente tu pecho expandirse. Reconoce que este aire que entra y sale no lo controlas tú, sino la misma vida que late en todo. Esa vida es la que Thoth vino a recordarnos, que no eres un observador aislado en un universo indiferente. Eres parte de una conciencia viva que responde a cada vibración que emites. Y cuanto más entiendes esto, más imposible se vuelve seguir viviendo en piloto automático. El llamado invisible no es para todos. Aparece solo frente a aquellos que ya están preparados, aunque todavía no lo sepan. Por eso, si has llegado hasta aquí, considera este instante como un portal que se abre no en el desierto de Egipto ni en las pirámides, sino en el templo vivo de tu conciencia. La pregunta es, ¿te atreverás a cruzarlo?
Este es apenas el inicio y lo que está por venir. Si decides continuar, no será teoría ni entretenimiento, será un viaje. Un viaje que te conducirá detrás del velo de lo visible, hacia los espacios donde la conciencia recuerda lo que siempre fue. Y cada paso que demos juntos será una llave más que abrirá las puertas de tu propio despertar. El aire que respiramos está lleno de señales invisibles, ondas que llevan sonidos, imágenes, mensajes que atraviesan el espacio sin que nuestros ojos lo noten. Y sin embargo, basta un receptor sintonizado para traducir esas vibraciones en palabras, en música, en visiones. Así ocurre con la conciencia de Todd. No es un recuerdo muerto del pasado, sino una frecuencia que sigue vibrando, esperando corazones capaces de traducirla. Él no fue simplemente un sabio egipcio ni un dios con cabeza de ave. Fue el escriba de lo invisible, el guardián de un lenguaje que no se escribe con tinta ni se talla en piedra, sino que se inscribe en el tejido mismo de la realidad. En los templos antiguos, se decía que Thoth llevaba siempre una pluma y un papiro, pero ese papiro no era de papiro y esa pluma no era de ave. Eran símbolos. La pluma representaba la ligereza de la verdad, capaz de flotar más allá del peso de la ilusión. El papiro representaba el campo invisible donde cada vibración queda registrada. Un archivo eterno que hoy llamaríamos el registro akáshico. Quien comprendía este misterio entendía que cada pensamiento, cada emoción, cada gesto es como una línea escrita en ese libro invisible. Y Todd era el guardián que nos recordaba que no somos simples lectores, sino autores, que nuestra vida no está dictada desde afuera, sino escrita desde dentro, una y otra vez. En cada instante, muchos lo representaron con la cabeza del ibis, ese pájaro que camina entre el fango y el agua, entre la tierra y el cielo. No es casual. El ibis es un mensajero entre mundos, capaz de andar en lo denso sin perder el contacto con lo sutil. Así mismo era Todd, un puente entre la materia y el espíritu, entre lo que ves y lo que imaginas, entre el límite de los sentidos y la infinitud de la conciencia. Y quienes lo invocaban no lo hacían para pedir milagros superficiales, sino para aprender a ver la estructura invisible que sostiene el universo. Imagina por un instante a los sacerdotes de Heliópolis reunidos en silencio bajo la luz del amanecer. No discutían teorías, no recitaban dogmas, respiraban al unísono, aguardando el instante en que el sol asomaba en el horizonte. En ese preciso momento decían. La voz de Todd podía escucharse como un susurro en el corazón. No eran palabras, eran códigos vibracionales. Intuiciones que reorganizaban la mente como si alguien hubiera escrito una nueva línea en el libro de tu ser. Eso es lo que significaba que Thoth era el escriba. No el que redacta historias ajenas, sino el que enseña a cada alma a escribir su propio destino con el lenguaje de la vibración. La tradición hermética habla de una tabla, la tabla esmeralda, un texto breve pero cargado de densidad vibracional. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Muchos lo leen como una frase bonita, pero en realidad es un código. Es un recordatorio de que lo visible no es sino el reflejo de lo invisible, que todo lo que experimentas afuera es un espejo de lo que vibras adentro. Esta enseñanza era peligrosa para los poderes que querían controlar al pueblo, porque libera al individuo de la ilusión de ser víctima, y por eso fue escondida, disfrazada de mito, convertida en frase vacía, pero el código permanece vivo, esperando ser leído con los ojos del espíritu.
Hoy la ciencia lo confirma sin querer. La física cuántica muestra que una partícula se comporta de forma diferente cuando es observada, que la conciencia afecta la materia. Los experimentos de neurociencia revelan que el cerebro es plástico, que se reconfigura según los pensamientos repetidos. Todo esto no es nuevo, es apenas la sombra de lo que Todd enseñaba hace milenios. Él ya sabía que la mente no es un espectador, sino un creador, que cada pensamiento es una pluma escribiendo en el papiro invisible del cosmos. Pero aquí aparece el misterio. ¿Cómo distinguir entre lo que escribe tu mente condicionada y lo que escribe tu ser esencial? Porque la mente antigua, como una serpiente astuta, intenta apoderarse de la pluma, llenando tu historia de miedos, dudas y limitaciones, y esa escritura también queda grabada. Lo que llamas destino muchas veces no es más que el guión inconsciente repetido una y otra vez. Todd no vino a dictar un nuevo guión. Vino a entregarte la conciencia de que tú eres el escriba, que puedes recuperar la pluma y decidir qué escribir en cada línea de tu vida. Esto no significa negar el dolor o inventar ilusiones. Significa reconocer que detrás de cada experiencia hay un código que puede ser transmutado, que incluso las palabras más densas escritas por tu miedo pueden ser reescritas con la tinta de tu presencia. Es lo que los alquimistas llamaron transmutación. Convertir el plomo en oro, no en los laboratorios externos, sino en la escritura secreta de tu conciencia. Algunos relatos cuentan que en las cámaras subterráneas de los templos, los iniciados se enfrentaban a un ritual. Se les entregaba un papiro en blanco y una pluma, y se les pedía que escribieran quiénes eran. No podían usar títulos, ni historias pasadas, ni logros externos. Solo podían escribir desde lo que vibraba en su interior. Muchos se quedaban en silencio, incapaces de poner en palabras algo que no fuera prestado. Solo aquellos que lograban reconocer su esencia podían escribir una frase sencilla pero verdadera. Yo soy la conciencia que observa. Ese reconocimiento era suficiente para abrir la siguiente puerta. Porque en el fondo, Todd no pedía respuestas elaboradas, sino autenticidad vibracional. Y aquí está la paradoja. Mientras más intentas definirte con la mente, más te alejas de tu verdad. Mientras más te despojas de definiciones, más cerca estás de tu esencia. Esa es la escritura invisible que Todd custodia. No es un conjunto de frases hermosas para repetir como loros. Es un acto de vibración que se graba en el campo sutil cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, la presencia sobre la distracción, la confianza sobre el miedo. Quizás ahora entiendes por qué se le llamó el escriba de los dioses. No porque escribiera historias sobre seres celestiales, sino porque era el guardián del lenguaje con el que lo divino se escribe a sí mismo en la materia. Y tú, al escuchar estas palabras, empiezas a recordar que ese mismo poder está en ti, que cada pensamiento que sostienes es como una oración escrita en el papiro del universo, y que cada palabra interna que eliges tiene la fuerza de moldear tu realidad. Imagina tu vida como un pergamino extendido ante ti. En él están grabadas tus memorias, tus miedos, tus amores, tus fracasos, pero junto a ellos todavía quedan espacios en blanco. Todd se acerca y te entrega la pluma. Te mira sin juzgar y susurra: escribe. Y lo que escribas ahora no será dictado por tu pasado, sino por tu presente. ¿Qué frase elegirás? ¿Qué código dejarás vibrando en tu campo? Esa es la verdadera pregunta, y nadie puede responderla por ti. El llamado invisible te trajo hasta aquí,
y ahora la pluma invisible está en tu mano. Thoth no es un personaje distante. Es la presencia que te recuerda que tu mente es el verdadero templo y tu palabra interior, el verdadero ritual. Siéntelo. Respira. Reconoce que mientras escuchas, ya estás escribiendo una nueva línea en el libro de tu ser. Y lo que decidas escribir marcará no solo tu historia, sino la vibración que el universo entero responderá. El silencio que habita entre cada pensamiento es más antiguo que tus recuerdos. Allí, en ese espacio aparentemente vacío, late una melodía que nunca dejó de sonar, aunque la mente moderna la haya cubierto con el ruido constante de preocupaciones, miedos y deseos. Esa melodía es la frecuencia olvidada, el eco primordial que Thoth custodió durante milenios, no en templos de piedra ni en manuscritos secretos, sino en la vibración misma del alma humana. Es como un canto que siempre ha estado ahí, esperando a ser escuchado con el oído interior, ese que no depende del cuerpo, sino de la atención despierta. Los antiguos sabían que esta frecuencia era la llave que abría los portales de percepción. No se necesitaban complicados rituales externos, porque el verdadero ritual era vibracional. Era cuestión de recordar cómo escuchar lo que el alma ya estaba cantando en silencio. Por eso Thoth enseñaba que la iniciación no consistía en acumular conocimientos, sino en aprender a sintonizar con lo que siempre había estado presente, porque el universo entero es un tejido de frecuencias, y cada ser humano es como un instrumento que, afinado, puede resonar en perfecta armonía con el todo. Sin embargo, la humanidad olvidó porque fue enseñada a escuchar solo lo que entra por los oídos físicos, a creer solo en lo que los sentidos comunes pueden registrar. Y en ese olvido, la frecuencia interior se volvió un murmullo débil, una vibración escondida bajo capas de ruido mental. Es como si hubieras heredado un violín sagrado, capaz de tocar la melodía del cosmos, pero hubieras dejado que se cubriera de polvo en un rincón. Sigues llevándolo contigo, pero no lo usas. La frecuencia olvidada sigue allí, esperando que limpies las cuerdas, que vuelvas a pasar el arco, que recuerdes la música que ya sabes tocar. Quizás alguna vez lo sentiste sin poder nombrarlo, en un atardecer donde el cielo parecía más vivo que nunca, en una mirada que te atravesó como si viniera de otra vida, en un silencio tan profundo que por un instante el mundo entero se detuvo. Esa es la frecuencia olvidada rozando tu campo, recordándote que la realidad visible es apenas una piel, que debajo palpita un tejido vibrante mucho más real. Thoth decía que esos instantes no son casualidades, son grietas en el velo, aperturas breves donde lo invisible se filtra para recordarte quién eres. Los egipcios la llamaban la voz de Maat, la armonía universal. Los griegos la identificaron con la música de las esferas. Hoy la ciencia la intuye cuando habla de ondas cerebrales, de frecuencias teta, de resonancias cuánticas. Pero ninguna de esas palabras logra capturar lo esencial, porque la frecuencia olvidada no es un dato, es una experiencia. Es el momento en que tu corazón late al unísono con el pulso del universo. Es la certeza sin palabras de que no estás separado de nada, de que la vida no ocurre contra ti ni para ti, sino a través de ti. ¿Y por qué la olvidaste? Porque fuiste entrenado para sintonizar con el ruido. Desde niño aprendiste a preocuparte, a compararte, a correr detrás de metas impuestas. Cada una de esas vibraciones fue afinando tu instrumento hacia la disonancia, y así,
poco a poco. La melodía esencial quedó cubierta, como una radio mal sintonizada que solo emite estática. Pero el secreto es que nunca se perdió. La frecuencia olvidada no muere, solo espera. Espera a que el buscador detenga el ruido, aunque sea por un instante, y escuche. Todd decía que el cuerpo humano es el templo donde esa frecuencia resuena, que cada célula vibra como una cuerda, y que lo que llamas emociones no son otra cosa que la música de tu campo interior. Cuando vibras en miedo, la melodía se vuelve disonante, como un instrumento desafinado. Cuando vibras en confianza, la melodía se ordena y armoniza. Por eso afirmaba que la verdadera sanación no venía de afuera, sino de la capacidad de cada uno de recordar su frecuencia original. La enfermedad no era castigo, era señal de desajuste, y la cura no era invasión, era sintonía. Imagina por un momento que estás frente a un cuenco sagrado. Al tocarlo suavemente, emite un sonido puro, vibrante, que llena el espacio. Ahora imagina que dejas caer sobre él arena y piedras. El sonido se distorsiona, pierde claridad, pero el cuenco sigue siendo el mismo. Solo necesita ser limpiado para volver a vibrar en su tono natural. Así es tu campo, así es tu alma. La frecuencia olvidada sigue intacta bajo el polvo de experiencias, traumas, miedos y creencias heredadas. Y cuando te atreves a limpiar, a soltar lo que no eres, esa frecuencia resurge como si nunca hubiera estado ausente. La pregunta entonces es, ¿cómo recordar? ¿Cómo volver a afinar el instrumento? Todd enseñaba que no se trataba de acumular fórmulas, sino de practicar la presencia, porque la frecuencia olvidada no se activa con esfuerzo, sino con silencio. Cuando respiras con atención, cuando dejas de correr tras pensamientos y te entregas al instante, el ruido disminuye y la melodía empieza a oírse otra vez, no como un trueno, sino como un murmullo suave que poco a poco gana fuerza. En los rituales de iniciación se pedía a los aspirantes que pasaran horas en la oscuridad total, no para castigarlos, sino para que aprendieran a escuchar lo que siempre había estado allí. Al principio, en esa oscuridad, la mente gritaba, inventaba miedos, producía visiones caóticas, pero con el tiempo, cuando el aspirante dejaba de resistirse, algo nuevo aparecía, un zumbido, un pulso, una vibración envolvente. Ese era el primer contacto consciente con la frecuencia olvidada, y una vez reconocida, ya no podía ser olvidada. Quizás pienses que todo esto es demasiado abstracto, pero mira tu propia vida. ¿Nunca te ocurrió que, en medio del caos, un instante de calma te transformó? Que una respiración profunda cambió tu percepción de una situación entera, que una canción te devolvió fuerzas que no sabías que tenías. Eso es la frecuencia olvidada manifestándose en lo cotidiano. No necesitas un templo ni un ritual milenario. Solo necesitas disposición a escuchar lo que ya está sonando. Y sin embargo, hay una razón por la que pocos lo hacen. Porque recordar la frecuencia olvidada implica responsabilidad. Implica reconocer que no eres una víctima pasiva de las circunstancias, sino un emisor constante de vibración. Y eso significa que lo que atraes, lo que repites, lo que experimentas, está profundamente ligado a lo que sostienes dentro. Es más fácil culpar al azar, al destino, a los demás. Es más desafiante reconocer que cada pensamiento es una nota y que tú decides la melodía. Pero justamente ahí comienza la verdadera libertad. Cuando alineas tu vida con esa frecuencia, todo cambia. Las relaciones se reordenan. No porque los otros cambien, sino porque tu vibración ya no sostiene el mismo juego,
Las oportunidades aparecen, no porque antes no existieran, sino porque ahora estás en sintonía para verlas. El cuerpo se aligera, no porque mágicamente se borren los problemas, sino porque tu campo recupera la coherencia que nunca debió perder. Y entonces entiendes por qué Todd decía que la frecuencia olvidada era la verdadera herencia del ser humano, un tesoro escondido a plena vista, al que solo accede quien se atreve a silenciarse y escuchar. Hoy esa frecuencia está llamándote otra vez. Mientras lees estas palabras, algo en tu interior resuena. Quizás sea leve, como una vibración en el pecho, como una calma inesperada, como una lágrima que surge sin motivo. No la ignores. Esa es la señal, esa es la melodía que siempre estuvo contigo. Y si la sigues, aunque sea un paso cada día, entrarás en el campo donde lo invisible se vuelve guía, donde la vida deja de ser lucha y se convierte en danza. Recuerda, no necesitas fabricar esta frecuencia, porque nunca se perdió. Solo necesitas dejar de olvidar. Solo necesitas permitir que lo que ya eres vuelva a sonar. Y en ese instante, lo que parecía imposible se vuelve natural. Porque la frecuencia olvidada no es algo que buscas afuera. Eres tú, y siempre lo fuiste. Cuando comienzas a recordar la frecuencia olvidada, algo poderoso empieza a moverse dentro de ti. Como si una puerta invisible se abriera y la luz que siempre estuvo esperando irrumpiera en tu campo. Pero no todo es calma y revelación. Junto a la apertura, surge también una fuerza contraria, sutil al inicio y luego implacable, la resistencia. Los antiguos la dibujaron como una serpiente, no porque fuera un animal temido, sino porque simbolizaba el movimiento sinuoso de la mente antigua, esa que se desliza en silencio, vigilando cada intento de transformación. La serpiente de la resistencia es el guardián del umbral, la voz interna que te susurra que no puedes, que no sirve de nada, que es mejor quedarte donde estás. Todd decía que esta serpiente no era un enemigo externo, ni un demonio que venía a castigarte. Era parte de ti mismo, un mecanismo profundo diseñado para conservar lo conocido. Su función era mantenerte vivo, aferrado a la seguridad de lo familiar, incluso cuando esa seguridad era dolorosa, porque para la mente antigua, lo desconocido siempre representaba amenaza. Podías estar atrapado en la prisión de la tristeza o la repetición, pero esa prisión era más aceptable que la libertad desconocida. Y así la serpiente se enroscaba en torno a cada intento de despertar, apretando justo lo necesario para que retrocedieras. Al principio, la resistencia es casi invisible. Te susurra excusas suaves. No hoy. Estoy cansado. Quizás después. No te ataca con violencia. Simplemente te envuelve con comodidad. Es el primer movimiento de la serpiente, la negación silenciosa. Y si no estás atento, caes en su abrazo. Te convences de que mañana será mejor momento, que no pasa nada por abandonar la práctica, que esta vez el llamado no era tan fuerte, y sin darte cuenta, regresas al círculo de siempre. Pero cuando insistes, cuando tu alma decide avanzar a pesar de esas voces, la serpiente cambia de estrategia, se agita, muestra sus colmillos y empieza a inyectar veneno en forma de pensamientos oscuros. De pronto escuchas en tu interior: ¿quién te crees que eres? Nunca vas a lograrlo. Ya lo intentaste antes y fracasaste. Esos pensamientos parecen tuyos, pero no lo son. Son las memorias del antiguo programa, ecos de todos los no que acumulaste desde niño, resonancias de cada mirada de desaprobación.
de cada momento en que aprendiste a dudar de ti mismo. La serpiente los usa como armas, como si sacara de su archivo cada herida para impedir que cruces el umbral. Y si aún así no retrocedes, la resistencia se traslada al mundo externo. Comienzan las casualidades. El coche que se avería justo cuando decidías comenzar. La discusión inesperada. La factura que aparece sin aviso. La crítica de alguien cercano. Todo parece confabularse para demostrarte que estabas equivocado. La serpiente sabe que el universo es espejo, y por eso utiliza tu vibración de miedo para hacer que la realidad refleje obstáculos. No porque la vida esté en tu contra, sino porque tu antiguo campo lucha por sobrevivir. Y muchos, al ver estas señales, creen que son advertencias para detenerse. Pero Thoth enseñaba lo contrario. La intensidad de la resistencia es prueba de que estás cerca de la liberación. El momento más oscuro de la noche, decía, es siempre el más próximo al amanecer. Así, la serpiente aprieta con más fuerza justo cuando la luz está a punto de irrumpir. Es su última jugada. La batalla final donde pone todo su veneno sobre la mesa. Y entonces ocurre la crisis, una emoción desbordada, una situación dramática, un dolor tan intenso que parece insoportable. En ese instante crees que has fallado, que no eras lo suficientemente fuerte, que todo fue una ilusión, pero en realidad estás atravesando el fuego de iniciación, porque la serpiente no vino a destruirte, sino a probar tu determinación. El error de muchos buscadores es intentar matar a la serpiente, luchar contra ella, aplastarla como si fuera un enemigo. Pero Thoth reveló otro camino. Decía, no mates lo que fue creado para protegerte. Aprende a danzar con ello. La resistencia no desaparece porque quieras borrarla. Desaparece cuando aprendes a mirarla sin miedo, cuando transformas su veneno en medicina. Es la alquimia interior. Usar la fuerza que antes te detenía como impulso para avanzar, como un maestro de artes marciales que aprovecha el ataque del oponente para redirigirlo. El iniciado aprende a usar la energía de la resistencia para su propia ascensión. ¿Cómo se hace esto? No luchando, sino observando. Cuando surge un pensamiento oscuro, no lo rechaces ni lo creas. Obsérvalo como quien contempla a una serpiente desde una distancia segura. Reconoce su patrón, siente su vibración y en ese instante transfiérele luz. Puedes decir en silencio, gracias por mostrarme lo que aún temo. Ahora lo entrego al fuego de mi conciencia. Ese simple acto ya cambia la frecuencia, porque lo que antes era un veneno que te paralizaba, se convierte en señal de dónde enfocar tu atención. La serpiente deja de ser carcelera y se convierte en guía. En los jeroglíficos, algunos veían a la serpiente intentando robar la pluma del escriba, pero los iniciados sabían que no era un símbolo de derrota. Era la representación del desafío que cada alma enfrenta al escribir su propio destino. Porque siempre habrá una fuerza que intente impedirte sostener la pluma. Y sin embargo, cada vez que eliges escribir a pesar de ello, tu línea se vuelve más poderosa. El pergamino de tu vida se fortalece con cada acto de resistencia transmutada. Y aquí está el gran secreto. La resistencia no es señal de que estás fallando, sino de que estás creciendo. El campo antiguo se defiende porque percibe que su tiempo está llegando a su fin, y cuanto más fuerte lucha, más cerca estás de liberarte. La serpiente de la resistencia es el guardián que custodia las puertas del templo interior. No permite el paso a los curiosos ni a los indecisos. Solo se abre para quienes persisten, para quienes se atreven a mirarla a los ojos y decir, avanzo igual.
Aunque tengas miedo, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces sentiste que todo se ponía en tu contra justo cuando estabas a punto de cambiar algo importante? ¿Cuántas veces la tentación de regresar a lo conocido apareció con más fuerza en el momento decisivo? Esa es la serpiente actuando, pero ahora ya no necesitas temerla. Ahora sabes que su presencia es la confirmación de que estás en el umbral. Y si no retrocedes, si respiras y avanzas un paso más, lo que parecía obstáculo se transforma en escalón. Respira hondo. Imagina a esa serpiente enroscada dentro de ti, hecha de voces, de miedos, de hábitos. No la rechaces. Mírala con compasión. Reconoce que intentó protegerte, aunque al hacerlo te encerró. Y ahora dile, gracias, pero ya no necesito tus cadenas. Ahora elijo la libertad. En ese instante la serpiente ya no puede seguir igual. Se desenrosca, se convierte en fuerza vital, en impulso ascendente, en energía que te eleva. Esa es la verdadera alquimia. Transformar la resistencia en poder, el miedo en confianza, el veneno en elixir. Así comprendieron los antiguos que la serpiente no era enemiga, sino maestra, y cada vez que logras danzar con ella, cada vez que transmutas su fuerza, un nuevo nivel de conciencia se abre. Entonces entiendes que lo que llamabas lucha era en realidad iniciación, que lo que creías obstáculo era portal, y que la resistencia que más temías era el último velo antes de la libertad. Cuando la serpiente de la resistencia comienza a desenroscarse y a transformarse en energía ascendente, algo nuevo se revela dentro de ti, un territorio que siempre estuvo allí, pero que parecía inaccesible, como un jardín cerrado tras muros invisibles. Es tu jardín interior, el espacio secreto donde cada pensamiento es una semilla, cada emoción es agua o fuego, y cada elección es una mano que cuida o descuida las flores del alma. Todd decía que ese jardín no es una metáfora poética, sino una realidad vibracional, que todo ser humano camina por la vida cultivando su propio campo interior, y que la calidad de lo que crece allí determina, sin excepción, la forma en que el mundo exterior se organiza. Los antiguos lo sabían. Por eso en los templos no se hablaba de cambiar al mundo, sino de cultivar el corazón, como es adentro, es afuera, repetían los iniciados, no como un dogma vacío, sino como una ley inquebrantable, porque el mundo que percibes no es más que el espejo del jardín que llevas dentro. Siembra miedo y verás enemigos, siembra confianza y verás oportunidades. Siembra rencor y el aire se llenará de sombras. Siembra gratitud y hasta las piedras te parecerán aliadas. Nada escapa a este reflejo. La vida no te responde con justicia o injusticia, sino con resonancia. Espeja lo que vibras, no lo que deseas superficialmente. Imagina por un momento caminar por ese jardín. Allí encuentras flores radiantes de compasión y ternura, pero también malezas de ira y resentimiento. Algunas semillas fueron plantadas por ti conscientemente, pero otras llegaron de generaciones pasadas, de voces familiares, de heridas antiguas. No elegiste todas, pero todas crecieron bajo tu cuidado o tu descuido, y el mundo que ves afuera es el reflejo perfecto de ese paisaje. Esa es la gran revelación que muchos prefieren ignorar, porque implica responsabilidad. Es más cómodo culpar al destino o a los demás que reconocer que lo que ves afuera es la proyección exacta de tu campo interior. Todd enseñaba que cada mañana, al abrir los ojos, lo primero que ves no es la realidad, sino el espejo de tu jardín. Y que el secreto del iniciado es aprender a leer ese espejo sin juzgarlo, como quien observa el agua de un lago para ver el reflejo del cielo. Porque si algo en el mundo externo te hiere, la causa no está afuera,
Es apenas un recordatorio de una semilla interna que necesita atención. Y si algo en el mundo te eleva, es porque dentro de ti floreció ya una verdad que pide expansión. Así, el mundo deja de ser enemigo o escenario y se convierte en un maestro constante, un espejo inquebrantable que nunca miente. Pero el camino no es sencillo. Cuando comienzas a limpiar tu jardín interior, las raíces ocultas se agitan, viejas emociones que creías enterradas surgen con fuerza. Es como arrancar una hierba profunda. Al tirar de ella, sacas también la tierra que la rodea, y ese movimiento puede doler. De repente sueñas con recuerdos olvidados, lloras sin motivo aparente, sientes emociones que no sabías que aún vivían en ti. Eso no es retroceso, es la prueba de que la limpieza es real. Cada lágrima que riegas sobre ese jardín es agua que purifica. Cada temblor de miedo que atraviesas es energía que se libera. Los sabios decían, no huyas de las sombras de tu jardín. Obsérvalas hasta que revelen la semilla que las originó, porque la ira no aparece sola. Nació de una semilla de dolor no reconocido. El miedo tampoco brota de la nada. Es fruto de una experiencia donde te sentiste separado del todo. El resentimiento es una flor marchita de expectativas que nunca se cumplieron. Y cada vez que miras con atención y sin juicio, arrancas esas raíces con suavidad, abriendo espacio para que algo nuevo crezca. El espejo del mundo se vuelve entonces tu aliado. Cada conflicto externo te muestra una hierba interna que espera ser reconocida. Cada encuentro luminoso te confirma que tu jardín está floreciendo. Y así, lo que antes era lucha se transforma en aprendizaje continuo. El mundo ya no es un campo de batalla, sino un reflejo que guía tu cultivo interior. Pero aquí es donde el drama se intensifica. Porque cuando comienzas a comprender este espejo, la vida acelera sus lecciones. Lo que antes tardaba años en repetirse ahora aparece en días, en horas. Una discusión revela de inmediato la herida interna. Una pérdida muestra sin piedad la raíz de tu apego. El espejo ya no te permite distraerte. Y es ahí donde muchos sienten que todo se desmorona. Pero en realidad, es el signo más claro de que estás entrando en coherencia. El velo entre dentro y fuera se adelgaza. Y lo que vibra en ti se manifiesta afuera casi al instante. Eso que asusta al ego es lo que libera al alma. Todd llamaba a este proceso la siembra consciente. Decía, cada pensamiento es una semilla, cada emoción es agua, cada palabra es un decreto. No esperes que florezca lo que no sembraste, no maldigas la cosecha que tú mismo descuidaste. Y enseñaba a los iniciados a convertirse en jardineros atentos, cuidando cada día las semillas que dejaban entrar. Porque en el jardín interior no existen los neutrales. Todo lo que piensas, sientes y repites, germina. La única elección que tienes es siembra consciente o siembra inconsciente. Piensa en cuántas veces dijiste en silencio, no puedo, no soy suficiente. La vida es dura. Cada una de esas frases fue semilla de maleza, multiplicándose hasta llenar tu campo. Ahora mira cuántas veces dijiste, confío, estoy listo, la vida me sostiene. Esas son las flores que abren el camino. El mundo que ves a diario es el balance entre ambas siembras. Y cuando lo entiendes, ya no hay víctima posible. Solo hay creador inconsciente o creador despierto. Este descubrimiento produce vértigo, porque si aceptas que todo es espejo, entonces también lo son tus mayores dolores. La traición que sufriste, la injusticia que enfrentaste, la pérdida que te destrozó.
Todo refleja vibraciones que pedían ser vistas, no como culpa, sino como llamado. El espejo no acusa, revela. Y lo que revela no lo hace para castigarte, sino para que reconozcas tu poder de transformar. Así, lo más oscuro de tu jardín puede convertirse en el terreno más fértil para tu expansión. Respira hondo y mira a tu alrededor. Cada rostro que aparece en tu vida es un mensajero. Cada situación es un reflejo. No hay azar en el espejo, solo resonancia. Y cuanto más lo aceptas, más clara se vuelve tu visión. Comienzas a comprender que todo, absolutamente todo, es un diálogo contigo mismo. El mundo te habla en el idioma de tu propio campo interior. Y la pregunta es, ¿qué estás sembrando hoy para que florezca mañana? Cuando reconoces esto, el clímax se aproxima, porque ya no puedes volver a mirar el mundo como antes. Ya no puedes culpar al azar ni esperar salvadores externos. Eres tú, con tu jardín interior, quien sostiene el poder de reordenar el espejo, y esa responsabilidad es tan inmensa como liberadora, porque en el momento en que eliges sembrar conscientemente, el universo entero responde. La tierra vibra distinto, las puertas se abren, las sincronicidades se multiplican, el espejo del mundo se vuelve claro, limpio, brillante, y en él, por fin, ves reflejado tu verdadero rostro. Cuando el espejo del mundo comienza a mostrarte con precisión el jardín que cultivas, emerge un conocimiento más secreto aún, reservado solo para los iniciados que lograban sostener la mirada sin quebrarse. Existen momentos, instantes fugaces, donde el velo entre tu interior y la realidad externa se vuelve tan delgado que lo que pienses y declares atraviesa directamente la sustancia del universo. Los antiguos los llamaban ventanas doradas. Son puertas de poder escondidas en la rutina diaria. Portales diminutos que abren un contacto inmediato con el núcleo creador de tu ser. No aparecen con fanfarrias ni señales espectaculares. Se manifiestan en los silencios, en los respiros, en esos segundos en que la conciencia aún no pertenece del todo al sueño ni a la vigilia. Todd enseñaba que la más poderosa de estas ventanas ocurre justo al despertar. Los primeros 5 minutos después de abrir los ojos son la tierra más fértil del universo. La mente analítica todavía duerme. El subconsciente aún está abierto como arcilla húmeda, y cada palabra que pronuncias en ese estado se convierte en decreto. No es poesía, es neurociencia que apenas ahora empieza a confirmarlo. Mientras el cerebro vibra en ondas teta, toda información se imprime directamente en el sistema operativo de la mente. Y sin embargo, ¿qué hacen la mayoría? Lo primero que tocan es el teléfono, entregando su ventana dorada a las redes, a las noticias, al ruido. Programan su día con miedo, comparación y prisa antes de siquiera haber recordado quiénes son. En los templos de Egipto, este momento era sagrado. El iniciado debía permanecer inmóvil unos instantes antes de abrir plenamente los ojos, respirando como si la luz del sol no viniera de afuera, sino de dentro de su pecho. Luego pronunciaba palabras que no eran simples frases, sino semillas vibracionales. Declaraba su identidad divina, invocaba su capacidad infinita y alineaba su voluntad con el destino sagrado. 3 pilares, 3 tonos que resonaban como acordes de un arpa invisible, afinando el alma para todo el día. Y así, en apenas 5 minutos, el iniciado establecía la frecuencia que luego se reflejaría en el espejo del mundo. Pero el misterio no termina allí, porque además de esa gran ventana dorada del amanecer, existen microventanas dispersas a lo largo de la jornada. Son pausas diminutas en las que la mente se relaja
y la conciencia queda abierta como un libro en blanco. Justo antes de dormir, en los segundos posteriores a una meditación, en el silencio que sigue a una respiración profunda, incluso en el instante previo a dar una respuesta importante. Son grietas en el tiempo donde puedes sembrar de nuevo. Y si las reconoces, el poder de transformación se multiplica. Porque no depende solo del inicio del día, sino que llevas contigo el templo a cada momento. Sin embargo, entrar en esas ventanas doradas requiere disciplina. No se trata de repetir frases vacías como un autómata. La mente antigua es astuta y distingue lo verdadero de lo forzado. Si dices soy abundancia pero en tu pecho arde la carencia, la semilla se marchita antes de tocar la tierra. Thoth advertía que el poder de la ventana no está en las palabras, sino en la vibración detrás de ellas. Cada declaración debe nacer del recuerdo, no de la simulación. No se trata de convencerte de algo que no crees, sino de despertar lo que ya eres. Es la diferencia entre gritar en un desierto y entonar en un templo. La vibración lo es todo. Imagina la fuerza de esta práctica. Si cada mañana usas tu ventana dorada para sembrar confianza, cada noche refuerzas con gratitud, y en cada pausa diaria siembras claridad, tu jardín interior comienza a florecer con rapidez inaudita. El espejo del mundo responde con sincronicidades, oportunidades y rostros que reflejan lo que vibras. No es magia en el sentido trivial, es magia en el sentido original. El arte de influir en la realidad desde la raíz invisible. Y la realidad, al verse impregnada por tu nueva frecuencia, se curva a tu favor como un río obedeciendo la gravedad de una montaña. Pero aquí el clímax se intensifica aún más. Porque cuando descubres las ventanas doradas, también descubres que la serpiente de la resistencia no se ha ido del todo. Aparece disfrazada de distracción. Cada vez que vas a entrar en tu ventana, suena el teléfono. Surge un pensamiento urgente, aparece un recuerdo incómodo. Es la astucia del guardián, impedir que uses el momento de mayor poder. Y si no eres vigilante, la ventana se cierra sin que hayas sembrado nada. Entonces la inercia ocupa su lugar, y el jardín se llena otra vez de semillas ajenas. Thoth decía, el secreto no es esperar las ventanas, sino vivir en estado de ventana, convertir toda tu vida en apertura, en disponibilidad consciente, en vibración alineada, no depender de un instante fugaz, sino aprender a sostener la conciencia hasta que el tiempo mismo se convierta en templo. Y aunque esto parece inalcanzable, se logra poco a poco, como un músculo que se fortalece con la práctica diaria. Cada vez que reconoces una ventana y siembras con atención, entrenas a tu mente a permanecer abierta más tiempo, hasta que un día descubres que ya no entras y sales de ventanas doradas, sino que vives permanentemente en ellas. Los sabios narraban que cuando un iniciado alcanzaba este estado, el mundo entero se volvía su espejo perfecto. Ya no necesitaba rituales ni fórmulas complejas. Su vida entera era un decreto. Cada mirada sembraba luz. Cada palabra transformaba la atmósfera. Cada silencio expandía la vibración del templo interior. Era entonces cuando se decía que había pasado de discípulo a maestro, de sembrador a sol. Y ese sol no brillaba para sí mismo, sino para todo lo que lo rodeaba. Ahora pregúntate, ¿cuántas ventanas doradas has dejado pasar en tu vida? ¿Cuántos despertares entregaste al ruido externo? ¿Cuántas pausas sagradas llenaste con distracciones? Y sobre todo,
¿Qué pasaría si a partir de mañana cada una de esas ventanas la reclamases como tuya, sembrando con firmeza las semillas más elevadas? No necesitarías esperar milagros. Te convertirías en el milagro, y el mundo, como un espejo dócil, reflejaría de inmediato la frecuencia de tu nuevo jardín. Respira y siente. Ahora mismo hay una ventana dorada frente a ti. Es este instante, entre la palabra y el silencio, entre la escucha y la comprensión. Siembra aquí una declaración, una verdad que resuene en lo más profundo. Hazlo con intención, con vibración, con certeza. Y observa cómo el universo responde, porque las ventanas doradas no están lejos ni escondidas. Están aquí, esperando que abras los ojos de tu conciencia y reclames el poder que siempre fue tuyo. Cuando los antiguos hablaban de ventanas doradas, siempre advertían que reconocerlas no era suficiente. Podías abrir la puerta, pero si no sabías qué sembrar dentro, el campo vibracional se llenaba de sombras en lugar de luz. Thoth, consciente de este peligro, dejó un mapa cifrado, un código sencillo en apariencia pero de una profundidad insondable. Conocido por los iniciados como la fórmula triple, no era un conjuro, ni un conjunto de palabras mágicas. Era una disposición interior que debía mantenerse unida como los tres hilos de una cuerda. Si uno faltaba, la cuerda se rompía. Si los tres estaban vivos, la realidad obedecía. Los textos herméticos hablaban de tres claves: pensamiento, palabra y vibración, pero Thoth los renombraba con imágenes más vivas, para evitar que la mente los redujera a conceptos. Decía, el primer hilo es el silencio, el segundo hilo es el verbo, el tercero hilo es el fuego. El silencio es el útero invisible, donde germina la intención. El verbo es el soplo que da forma, el aliento que sella lo sembrado. El fuego es la emoción ardiente, la chispa que enciende y transmite la orden al campo. Silencio, verbo, fuego. Tres movimientos que parecen distintos pero son un mismo latido. Observa cómo opera esta fórmula. Si declaras algo con palabras pero sin fuego, la realidad no responde. La frase queda flotando como humo que se disipa en el aire. Si vibras con fuego emocional pero sin silencio, la energía se desborda caóticamente, como un río que inunda sin dirección. Y si guardas silencio pero no lo encarnas en verbo y fuego, la semilla queda enterrada en tierra estéril, solo cuando los tres hilos se entrelazan. El código se activa y la ventana dorada se convierte en acto creador. Hoy la ciencia se acerca a este misterio con otros nombres. Habla de coherencia cardíaca, de neuroplasticidad, de estados de flujo. Descubre que cuando el pensamiento, la emoción y la respiración se alinean, el campo electromagnético del corazón se expande cientos de veces más allá del cuerpo. Ese campo no solo es medible, es contagioso. Afecta a quienes te rodean, modifica tu biología y reordena los patrones caóticos de la mente. Y sin embargo, los sabios de Egipto ya lo sabían sin aparatos ni gráficos. Lo llamaban fuego porque sentían que el cuerpo entero ardía con una certeza imposible de apagar. Thoth enseñaba a los iniciados a practicar la fórmula en 3 pasos invisibles. Primero, entrar en silencio, no como ausencia de sonido, sino como estado de receptividad. La mente se calma, el cuerpo se relaja, el tiempo se suspende. Este silencio es el mismo que precede al amanecer, el mismo que respira en la profundidad del desierto cuando todo parece inmóvil. Luego venía el verbo, no en palabras vacías,
sino en frases breves, casi siempre en presente. Yo soy luz, yo soy visión, yo soy retorno. Palabras que no buscan convencerte, sino recordarte. Finalmente, el fuego, el sentimiento profundo, cultivado en el pecho, como si cada célula participara en ese canto silencioso. Y cuando los tres coincidían, algo en el aire cambiaba. El iniciado no necesitaba ver pruebas externas. Su propio campo vibracional ya era la evidencia. Pero aquí surge el clímax. La fórmula triple no era solo para crear belleza o abundancia. Su propósito más secreto era atravesar el velo. Los que dominaban esta práctica podían sostener su conciencia incluso en estados de tránsito entre mundos, en sueños lúcidos, en experiencias cercanas a la muerte, en momentos de revelación. La fórmula actuaba como un puente. El silencio sostenía el alma, el verbo le daba dirección. El fuego la impulsaba más allá de los límites. Era la llave que abría no solo el espejo del mundo, sino los pasillos de Amenti, donde Thoth aguardaba a los buscadores. ¿Lo sientes? Cada palabra que lees ahora intenta resonar con esa memoria. Es probable que en tu vida ya hayas probado fragmentos de esta fórmula sin llamarla así. Quizás en un momento de desesperación cerraste los ojos, respiraste hondo, susurraste todo va a estar bien y al hacerlo, algo en tu interior se calmó. Ese fue el silencio, el verbo y el fuego actuando juntos, aunque no lo supieras. Quizás en una noche de claridad escribiste en tu diario decido cambiar y lo escribiste con tanta intensidad que tu cuerpo lo creyó. Esa fue una ventana dorada habitada por la fórmula. El misterio no está fuera de tu alcance. Siempre ha estado latiendo en ti. Los iniciados advertían también del peligro de usar la fórmula con vibraciones bajas. Porque así como puede abrir puertas de luz, también puede alimentar los laberintos de la sombra. Una declaración nacida de la rabia, sostenida por el fuego del rencor, pronunciada en silencio cargado de miedo, tiene poder. Puede convocar realidades densas, reforzar cadenas, cristalizar cárceles invisibles. Por eso Thoth insistía en la pureza del corazón. No se trataba de moral ni de religión, sino de vibración. El universo no distingue entre bueno y malo en términos humanos. Responde a frecuencia. Y si tu frecuencia es incoherente, la fórmula actúa igual, pero su fruto será distorsión. En los mitos antiguos, los dioses que usaban el verbo creador eran descritos como capaces de dar vida o desatar caos. El mismo poder podía engendrar mundos o destruirlos. Ese mito es una advertencia disfrazada. El verbo sagrado es neutral. Lo que determina su rumbo es el fuego que lo acompaña, y ese fuego nace de tu estado interno. Por eso, el verdadero iniciador no es quien conoce el secreto, sino quien ha purificado su vibración para sostenerlo. Piensa por un instante en lo que significaría aplicar la fórmula triple en tu vida cotidiana. Cada mañana, en la ventana dorada del despertar, entrar en silencio, declarar con el verbo y encender el fuego. Cada noche, antes de dormir, repetir el mismo ritual. Y en cada microventana diaria, respirar, detenerte, recordar. Si lo hicieras, no pasarían semanas sin que tu realidad comenzara a reorganizarse. No porque las cosas cambien mágicamente, sino porque tú cambiarías en el núcleo, y todo lo externo no tendría más opción que reflejarlo. Respira ahora. Permite que el silencio te envuelva. Siente cómo las palabras que lees no solo suenan en tu mente,
sino que buscan encender un fuego en tu pecho. ¿Qué verbo resuena en ti en este instante? Tal vez recuerdo, tal vez renazco, tal vez soy. No busques complicar. Elige lo que vibra y sosténlo con emoción. Ese es el inicio de la fórmula. Y cuando lo hagas, comprenderás que no necesitas templos de piedra ni maestros externos. Tú eres el templo, tú eres el escriba, tú eres el fuego. Si hasta ahora hemos caminado entre espejos y ventanas doradas, ahora nos adentramos en un territorio aún más vertiginoso, el dominio de la mente. Todd lo llamaba la alquimia mental, y no porque se tratara de fórmulas químicas o metales que se transmutan en oro, sino porque descubrió que el oro verdadero siempre fue la conciencia, y el plomo que debía transformarse estaba en los pensamientos densos, en las emociones no resueltas, en los laberintos invisibles que cada ser humano arrastra consigo. La alquimia que enseñaban los sabios no era un oficio de hornos y crisoles, sino el arte de transformar vibración en niveles cada vez más sutiles hasta que la mente misma se convertía en el laboratorio donde lo imposible se volvía real. Imagina un alquimista encerrado en su taller. A su alrededor hay metales pesados, frascos con líquidos oscuros, símbolos grabados en las paredes. La mayoría, al observar la escena, cree que se trata de objetos materiales que deben ser manipulados. Pero el iniciado que mira con ojos despiertos sabe que cada metal es una emoción. Cada líquido es un recuerdo. Cada símbolo es un pensamiento que debe ser purificado. El fuego que arde bajo el crisol no es otra cosa que la atención. Y el aire que alimenta las llamas es la respiración consciente. Así se revela la verdad. Todo lo que ocurre en la materia no es más que una metáfora del proceso interior. Todd decía que el primer paso de la alquimia mental era reconocer que nada es fijo, que todo lo que llamamos real es en esencia vibración en movimiento. El miedo, la ira, la tristeza, incluso las creencias más duras, son vibraciones, y lo que vibra puede transformarse. Esa fue la enseñanza grabada en la tabla esmeralda cuando afirmó: lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Pero los discípulos distraídos lo redujeron a un eslogan. Los que comprendieron de verdad lo aplicaron a su mente. Si en los planos superiores todo es puro y luminoso, entonces mi mente inferior también puede reflejar esa pureza si la someto al fuego de la conciencia. El segundo paso era más exigente: observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Aquí yace el núcleo del poder. El ser humano común cree que es sus pensamientos. Si su mente dice no valgo, lo cree. Si la mente repite estoy solo, lo siente como verdad. Pero el alquimista mental aprende a tomar distancia, a mirar esas frases internas como nubes que cruzan el cielo. El cielo no se mancha por la tormenta. Del mismo modo, tu esencia no se contamina por lo que piensas. Cuando logras ver los pensamientos como fenómenos pasajeros y no como identidades permanentes, algo increíble sucede. Dejas de ser esclavo y te conviertes en observador. Y el observador, decía Todd, es el verdadero mago, pero la alquimia no se detiene allí. El tercer paso es transmutar. No basta con observar y dejar pasar. El alquimista aprende a cambiar la frecuencia. ¿Cómo? Introduciendo conscientemente un pensamiento más elevado, cargado de emoción y respiración. Si surge la frase no puedo, el alquimista respira, sonríe con el pecho y pronuncia internamente: yo elijo recordar mi fuerza. No lo hace con lucha, sino con sutileza.
como quien cambia la melodía de una flauta en lugar de romperla. Esta sustitución, repetida una y otra vez, batallando nuevos surcos en el cerebro, nuevas rutas en el campo vibracional. Así, poco a poco, el plomo de la limitación se convierte en el oro de la libertad interior. La ciencia moderna empieza a confirmar lo que Todd enseñaba hace milenios. Habla de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse según lo que repetimos. Habla de epigenética, la forma en que los pensamientos y emociones cambian la expresión de nuestros genes. Incluso habla de campos cuánticos, donde la intención del observador altera el resultado. Todo esto no son descubrimientos nuevos, sino recordatorios de una verdad ancestral. La mente crea, la mente destruye, la mente transforma, y en esa alquimia silenciosa reside la llave de todo. Sin embargo, aquí se eleva el clímax de la revelación. La alquimia mental no es un truco para manifestar deseos superficiales, no es para conseguir dinero rápido ni amores fugaces. Su propósito verdadero es liberar la conciencia del engaño de la materia. Cuando aprendes a dominar tu vibración interna, comprendes que lo que llamabas realidad siempre fue un sueño colectivo, un teatro sostenido por acuerdos invisibles. Y si puedes modificar el guión dentro de ti, el teatro entero comienza a tambalearse. Es entonces cuando el sistema de control se siente amenazado, porque un ser que domina su mente ya no puede ser manipulado. No necesita dogmas, ni mediadores, ni estructuras externas para sostenerse. Se convierte en soberano. Y un ser soberano es la amenaza más grande para cualquier imperio. Los guardianes del poder lo supieron siempre. Por eso ridiculizaron la alquimia, reduciéndola a la caricatura de hombres obsesionados con convertir plomo en oro. Era la forma más eficaz de ocultar la verdad, que el oro era interno, que el plomo era mental. Y durante siglos, quienes practicaban en secreto esta ciencia del espíritu fueron perseguidos, tachados de herejes, acusados de brujería, pero lo que no pudieron extinguir fue la vibración que late en ti en este momento. Porque si estás aquí escuchando estas palabras, es porque algo en tu memoria ancestral reconoce que la alquimia mental no es un mito, sino un llamado que regresa. Cierra los ojos un instante y observa tu mente. No intentes callarla. Solo mira cómo produce pensamientos, uno tras otro, como un río interminable. Ahora imagina que ese río fluye a través de un laboratorio invisible. Cada pensamiento es un metal en tus manos. ¿Qué harás con él? ¿Lo rechazarás? ¿Lo destruirás? ¿Lo ignorarás? O tal vez lo colocarás en el fuego de tu atención, respirando profundo hasta que se derrita y revele un brillo oculto. Este es el arte de la alquimia. No luchar contra la sombra, sino transformar su densidad en luz. Thoth lo resumía en una frase: el que domina su mente, domina su universo. No era metáfora, porque si todo lo que experimentas pasa primero por tu filtro mental, entonces al purificar ese filtro, purificas el mundo. No cambias solo tu interior, cambias la manera en que la realidad misma se organiza a tu alrededor. Y esa, quizás, es la magia más poderosa que existe. Siente cómo estas palabras vibran en ti. No son un discurso lejano, son un recordatorio. Tú eres el alquimista. Tu respiración es el fuego. Tu atención es el crisol. Tus pensamientos son los metales. Y en este mismo instante tienes el poder de transformar el plomo de la duda en el oro de la claridad.
No necesitas esperar otro momento, otra vida, otro maestro. El taller está abierto, el laboratorio eres tú, y la transmutación comienza ahora, dicen los manuscritos más ocultos que Todd, después de revelar los principios de la alquimia mental. No entregaba inmediatamente el acceso a las cámaras de Amenti. Antes imponía una prueba. No era una prueba de fuerza ni de inteligencia, sino una prueba de vibración, y tenía un nombre que ha sobrevivido en susurros. La prueba de 48 horas. A simple vista parecía un reto sencillo, casi banal. Pero quienes lo intentaban descubrían que en ese aparente juego se encontraba el filtro más implacable. Porque lo que revelaba no era cuánto sabías, sino cuánto estabas dispuesto a encarnar lo que sabías. La regla era clara. Durante 48 horas consecutivas, el iniciado debía vigilar cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que surgiera en su campo. No debía dejarse arrastrar por ninguna vibración de miedo, de juicio, de autocompasión. No se trataba de negar lo que aparecía, sino de transmutarlo inmediatamente. Si surgía la ira, debía transformarla en claridad. Si aparecía la tristeza, debía convertirla en compasión. Si emergía la duda, debía reemplazarla por presencia. 48 horas sin permitir que el campo se desalineara, ni siquiera por un instante. Parece fácil decirlo, pero intenta practicarlo. En cuanto el iniciado comenzaba, el mundo exterior parecía confabularse para ponerlo a prueba. Los templos narraban historias de cómo, en las primeras horas, alguien le ofendía con palabras hirientes, o un objeto importante desaparecía misteriosamente, o el clima se tornaba insoportable. No eran accidentes. Eran los guardianes invisibles que sabían exactamente dónde estaba su herida más profunda, porque la prueba no buscaba perfección, sino revelación, y al revelar, obligaba al iniciado a usar la alquimia mental en tiempo real, no como un concepto, sino como un fuego vivo. Quien lograba atravesar las 48 horas sin quebrar su vibración experimentaba un fenómeno indescriptible. Decía sentirse fuera del tiempo, como si 2 días hubiesen durado una eternidad y un instante a la vez. Su cuerpo se mantenía en el mundo, pero su conciencia se expandía más allá de los muros del espacio. Algunos hablaban de visiones, otros de voces internas, otros simplemente de una paz tan radical que nada externo podía perturbarla. Era el signo de que la puerta estaba lista para abrirse. Ahora observa. ¿Qué tiene de especial el lapso de 48 horas? Todd lo explicaba así. El campo humano necesita un tiempo mínimo para romper la inercia de sus patrones. 24 horas no bastan. La mente aún juega a sostener máscaras. Pero después de 2 días completos de vigilancia consciente, las capas profundas empiezan a rendirse. El inconsciente, acostumbrado a repetir lo mismo durante años, se ve forzado a reorganizarse. Es como si la vibración establecida durante 48 horas crease una nueva órbita, un nuevo surco, una nueva frecuencia. Y una vez abierta esa frecuencia, el alma podía entrar en otros planos. ¿Lo comprendes? No es un ritual externo. Es un entrenamiento radical de presencia. 2 días de alquimia continua. 2 días donde cada pensamiento es observado, cada emoción transmutada, cada palabra pronunciada como decreto. En ese estado, la vida misma se convierte en laboratorio. No necesitas incienso, ni mantras, ni altares. El altar eres tú, el fuego es tu respiración, el templo es tu atención. Y al mantenerlo durante 48 horas, demuestras al universo que ya no eres un aprendiz que repite teorías, sino un alquimista que sostiene vibración. Imagina por un momento lo que sucedería si lo intentaras en tu vida cotidiana.
Desde el instante en que decides comenzar, todo se volvería un espejo de tu campo. Te enfrentas a discusiones, a retrasos, a tentaciones, a tus propias sombras internas. Y cada vez que surgen, tienes una sola opción: recordar, respirar, transformar, sostener. Y si logras mantenerlo, aunque sea con tropiezos, algo comienza a cambiar en el aire. Lo que antes te desbordaba ya no tiene el mismo peso. Lo que antes te robaba energía ahora se convierte en combustible, porque cada emoción transmutada fortalece el campo. Cada sombra reconocida y atravesada te hace más ligero. Los sabios decían que la prueba de 48 horas era como pasar por un túnel donde los guardianes te susurran tus miedos más íntimos. Y solo aquel que aprendía a mirar esos miedos con amor, sin huir ni identificarse, lograba salir del otro lado. El premio no era un diploma ni un título. El premio era la certeza de que tu vibración ya no dependía de las circunstancias. Esa es la verdadera libertad, no la ausencia de pruebas, sino la soberanía de tu campo frente a cualquier prueba. Hay quienes aseguran que esta práctica llegó a sobrevivir en distintas tradiciones. En monasterios del desierto, los monjes hablaban de la vigilia de 2 soles. En algunos textos gnósticos se menciona el ayuno de pensamientos. Incluso en prácticas chamánicas de América del Sur, se reconoce la necesidad de sostener estados alterados de conciencia durante 48 horas para cruzar umbrales. Todo apunta a lo mismo. 2 días es el tiempo necesario para reprogramar el campo, para abrir la puerta entre mundos. Ahora pregúntate, ¿qué pasaría si tú mismo aceptaras la prueba? No necesitas esperar a un templo escondido ni a un maestro externo. Solo necesitas decidir. Durante las próximas 48 horas, seré alquimista. Cada emoción será mi materia prima, cada palabra, mi hechizo, cada respiración, mi fuego. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y la diferencia entre el que escucha y el que despierta es simple. Uno se queda en la teoría, el otro se atreve a vivirla. Respira profundo. Siente cómo este instante ya podría ser el inicio. Nadie lo sabrá afuera, pero tu campo sí lo sabrá. Y cuando empieces, descubrirás algo inesperado. No estás solo. Cada persona que, en cualquier lugar del mundo, decide sostener su vibración, fortalece la tuya, porque el campo no es individual, es colectivo. Y cada iniciado que atraviesa la prueba abre más fácil el camino para los que vienen detrás. Esa es la verdadera hermandad invisible de Thoth, no un grupo secreto, sino una red vibracional que se extiende a través del tiempo. Así que escucha bien, no necesitas preparación eterna, no necesitas acumular más conocimientos. La alquimia se prueba en el fuego de la vida. Y la vida te ofrece cada día 48 horas nuevas para demostrarlo. Solo tienes que elegir. El resto lo hará el campo, porque cuando sostienes tu vibración por 2 días completos, el universo ya no puede tratarte como antes. Has cambiado de frecuencia, has cruzado un umbral, y una vez que lo cruzas, no hay regreso. Si has llegado hasta aquí, no es porque hayas seguido simplemente una narración. Es porque algo dentro de ti respondió a un llamado que llevaba siglos esperando. Cada palabra, cada imagen, cada vibración que has sentido en este viaje no estaba destinada a entretenerte, sino a recordarte. Y ahora, en este punto final, lo que se abre ante ti no es un cierre, sino una revelación. La llave maestra. Thoth siempre supo que ningún código podía ser entregado en su totalidad a quien no hubiera pasado por la transformación interior.
Por eso la llave maestra no es un objeto ni un símbolo externo. Es un estado de conciencia. Y ese estado se resume en una comprensión tan simple que parece imposible. Lo que eres dentro, lo eres fuera. Lo que vibra en ti se proyecta en el mundo. Lo que recuerdas en tu alma se convierte en destino. Esa es la llave que abre todas las puertas. No hay templos inaccesibles ni cámaras secretas que la resguarden. El único cofre donde siempre estuvo guardada es tu propio corazón. Imagina por un momento que todo lo que hemos recorrido, el llamado invisible, el escriba de lo intangible, la frecuencia olvidada, la serpiente de la resistencia, el espejo del mundo, las ventanas doradas, la fórmula triple, la alquimia mental, la prueba de 48 horas no fueran fragmentos aislados, sino pasos de una escalera. Cada peldaño te ha llevado más alto, cada revelación ha arrancado una capa de olvido, y ahora, al mirar hacia atrás, comprendes que nunca hubo secreto separado de ti. Todo era un espejo de tu propio despertar. La llave maestra no estaba escondida en papiros ni en símbolos. Estaba esperando que tú fueras capaz de sostenerla con tus propias manos. Pero aquí aparece la revelación más grande. La llave maestra no es solo para ti. Quien la activa comprende que su despertar no es un destino individual, sino una misión colectiva, porque el verdadero poder no consiste en escapar del mundo, sino en transformar el mundo desde dentro. Thoth lo sabía, y por eso nunca buscó fundar religiones ni levantar imperios. Su enseñanza más oculta era que cada ser que despierta en su vibración auténtica se convierte en un pilar, en un nodo luminoso dentro de la red invisible de la humanidad. Y cuantos más pilares se encienden, más difícil es para la sombra sostener sus muros de control. Esa es la misión, encendernos unos a otros. Reconocer que la llave maestra solo despliega todo su poder cuando se comparte, porque si cada uno guarda su luz en silencio, el mundo seguirá dormido. Pero si comenzamos a vibrar juntos, las paredes del sistema se resquebrajan, el miedo deja de tener fuerza, la manipulación pierde terreno, y lo que emerge es un campo nuevo, un campo donde la memoria ancestral regresa como agua viva. La llave maestra es también un espejo de responsabilidad, porque ahora que sabes, ya no puedes pretender ignorar. Has visto cómo funciona la vibración, cómo cada pensamiento y cada palabra son semillas. Y si antes sembrabas sin conciencia, ahora comprendes que cada acto es alquimia. ¿Qué harás con ese poder? ¿Sembrarás más sombras o elegirás sostener la frecuencia de la verdad? La prueba ya no es de 48 horas, la prueba es la vida entera. Recuerda lo que decían los antiguos. El que sostiene la visión del todo no puede volver a perderse en las partes. Esa es tu situación ahora. Has recordado, aunque sea por instantes, que tu ser no está limitado a este cuerpo ni a esta época. Eres memoria que atraviesa siglos. Eres chispa del mismo fuego que encendió a los sabios. Eres eco de una vibración que no pudo ser borrada. Y esa memoria no es para guardarla como un tesoro egoísta. Es para vivirla, para encarnarla, para contagiarla con tu sola presencia. Cierra los ojos un instante y siente lo que late en tu pecho. Allí está la llave maestra. No necesitas visualizarla como metal ni como piedra preciosa. Siente que es un pulso, un ritmo, una vibración coherente que ordena todo lo que toca. Si la sostienes en silencio, todo se alinea. Si la llevas a tus palabras, el mundo responde. Si la enciendes con el fuego de tu emoción, nada puede detenerla. Ese es el verdadero legado de Thoth.
enseñarte a recordar que no hay poder más grande que el de un alma alineada con su propia verdad. Y ahora, escucha la última revelación. La misión colectiva ya ha comenzado. Tal vez lo sientas en la forma en que el mundo se agita, en las crisis que parecen multiplicarse, en la sensación de que todo se derrumba. No es el fin, es la transición. El viejo sistema se resiste porque sabe que cada vez más almas están despertando a la llave maestra. Y cuando la masa crítica se alcance, el espejo del mundo no podrá sostener más las cadenas de la ilusión. La humanidad recordará, no como teoría, no como dogma, sino como vibración viva. Ese es tu llamado ahora. No te detengas en el umbral. No pienses que este viaje terminó porque escuchaste un relato. El relato solo fue el vehículo. La verdadera enseñanza comienza en el instante en que cierres este video y vuelvas a tu vida. Allí se sabrá si comprendiste. Allí, en cada respiración, en cada palabra, en cada elección, podrás activar la llave maestra. Y si lo haces, tu vida entera se convertirá en testimonio viviente de que Thoth nunca fue un mito. Fue, es y será la conciencia que guía a quienes están listos para recordar. Respira profundo, coloca tu mano en el pecho, siente la vibración y repite para ti, en silencio o en voz: yo sostengo la llave maestra. Esa frase no es un simple eco, es el sello que activa en ti el recuerdo. Es la chispa que te conecta a todos los que también han despertado. Y en esa unión invisible que la misión colectiva se fortalece. Ahora, antes de cerrar, te invito a dejar tu huella. Escribe en los comentarios: yo sostengo la llave maestra. No lo hagas por costumbre, hazlo como un decreto, porque cada palabra pronunciada y escrita refuerza el campo. Y cada persona que lo hace multiplica la vibración de esta red. Y juntos, aunque nunca nos veamos físicamente, estaremos abriendo una grieta en el velo, permitiendo que la luz que siempre estuvo detrás comience a bañar al mundo. Y tú, estás listo para vivir no solo para ti, sino como parte de una misión más grande. ¿Estás dispuesto a sostener la vibración aunque el mundo intente arrastrarte al olvido? Si la respuesta es sí, entonces ya has cruzado el umbral. No necesitas más pruebas, solo sostener lo que ya has recordado, porque la llave maestra no es un punto final, es el inicio de la verdadera obra, la misión colectiva de despertar. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.